Cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o de la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Además, el texto periodístico se considera como una forma de adquirir información reciente que justamente pierde vigencia con el paso del tiempo, cosa que no ocurre con la literatura y la filosofía. Los textos periodísticos además suelen imprimirse masivamente en material más o menos económico y desechable, ya que no serán guardados para su relectura, sino desechados una vez los textos allí contenidos pierdan su vigencia inmediata, como lo dije anteriormente. Objetivos de un texto periodístico. El texto periodístico tiene varios objetivos. El que más podemos recalcar es el de informar. Se trata de poner al día a todos sus lectores respecto a algo que está sucediendo en el momento o acontecimientos pasados. También de brindarles información para que todos puedan tener alguna opinión y puedan refutar u opinar sobre algo. Como verlos ante alguna realidad poco conocida. También, y algo muy importante, que es de alertar sobre eventos de riesgo. Y otros objetivos que puedan ser de interés público. Géneros periodísticos. El periodismo se ejerce mediante la producción de distintos tipos de textos, tanto escritos como de otra naturaleza, por lo que dichos textos suelen clasificarse conforme a la intención con la que el lector los aborda. Por ejemplo, géneros informativos. Textos cuyo cometido es impartir de manera objetiva e imparcial una información de interés público, generalmente noticiosa o actual, por ejemplo, la noticia y el reportaje. Géneros de opinión. Textos que analizan, interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público o incluso otro texto mismo, respondiendo a las maneras de pensar de sus autores, por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión. Géneros híbridos, textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal, con otras aproximaciones más subjetivas, incluso literarias, acudiendo un poco a la ficción, por ejemplo, las entrevistas y las crónicas periodísticas. La noticia es un informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación. Un ejemplo de noticia sería: la pesadilla de los ataques en las escuelas de Estados Unidos parece no terminar jamás. Un tiroteo en la mañana del viernes en una secundaria de Santa Fe, Texas, dejó un saldo de múltiples víctimas fatales, dicen las autoridades. Se habla de al menos entre 8 y 10 muertos. También se habrían hallado explosivos en el centro educativo. La entrevista. La entrevista es una conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. Un ejemplo de esta es: Rafael Cadenas es autor de clásicos como Los Cuadernos del Destierro, que fue publicado en 1960, y Falsas Maniobras, de 1966. El libro, que incluye Derrota, le siguieron Intemperie, Memorial, ambos de 1977, Amante, de 1983 y Gestiones, de 1992. Ya sé que este título parece de libro de administración, explica el poeta, pero hablaba de otras gestiones psíquicas. Ahora continuamos con la crónica. La crónica es un artículo o noticia sobre un asunto de actualidad que se comenta amplia y detalladamente en publicaciones periódicas. A continuación, un ejemplo de una crónica. El temor ante un terremoto similar al ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se vivió la noche de este jueves en las calles de la Ciudad de México y otras partes de la República durante el temblor de 8.2 grados Richter que tuvo como epicentro Tonalá, Chiapas. Cerca de las 11:50 horas, la alerta sísmica comenzó a sonar en la capital. En el centro de la Ciudad de México, los edificios fueron desalojados. La gente corría para alejarse de los inmuebles altos y evitar ser víctimas de algún desplome.
Luego de que el miércoles pasado sonó una alerta falsa, la mayoría pensaba que se trataba de algo parecido. Sin embargo, al comenzar a sentir el movimiento y al ver algunos relámpagos de color azul y verde, el recuerdo del terremoto del 85 comenzó en algunos, principalmente en personas de tercera edad. ¡Corran! Esto es un terremoto. Aléjense de los edificios. Se van a caer. Están rechinando los edificios. Eran algunos de los gritos de las personas que buscaban un espacio libre de inmuebles. El texto humorístico. A continuación veremos los siguientes puntos. Concepto de texto humorístico, clasificación, los cuales son humor negro y humor blanco. Base para un texto humorístico y dónde se encuentran. Los textos humorísticos son los que utiliza el escritor para exacerbar la risa del lector. Trata de explotar la facilidad que tiene el ser humano de caer en la hilaridad. Los textos humorísticos se clasifican en texto de humor blanco y texto de humor negro. El humor negro es un tipo de humor que ejerce a propósito de cosas que suscitarán contempladas desde otra perspectiva, ya sea piedad, terror, lástima o emociones parecidas. El humor blanco es un tipo de humor que no contiene connotaciones ni denotaciones negativas a saber, ya sean burla, ironía, machismo, cinismo, sexismo, racismo, etc. También llamado humor familiar, puesto que pueden disfrutarlas todas las familias, niños y adolescentes. Bases para un texto humorístico. En estas podemos encontrar la exageración, la ironía, el doble sentido, el sarcasmo y la distorsión de la realidad. ¿Dónde se encuentran? Estos textos humorísticos se pueden encontrar en tipos de literatura tales como cuentos, relatos, animes, libros de chistes, refranes, canciones, poemas, adivinanzas e historietas.